Voy a empezar con un versículo en Isaías 48:3. Isaías 48:3 dice: desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas. Yo las profeticé, yo mismo las di a conocer. Actué de repente y se hicieron realidad. No sé si está ahí. Bueno, ahora vamos a ponerlo. Les pido disculpas yo porque les cambié todo lo que estaba organizado desde temprano. Pero bueno, así entendí que Dios lo quería. Así que la palabra termina diciendo: actué de repente y se hicieron realidad. Actué de repente y se hicieron realidad. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios hace cosas así de repente? De verdad, levánteme la mano, vamos a hacerle un medio interactivo hoy. ¿Sí? ¿Creen que Dios puede hacer cosas así como de repente? De repente Dios puede hacer cosas. Pero a pesar de que Dios puede hacer cosas de repente y sí las hace, lo que yo quiero hacer énfasis hoy es que las cosas o estos de repente no ocurren porque sí. No son el resultado de una locura, no son un pase mágico del cielo, no son el resultado de la casualidad para alguno, porque lamentablemente muchas veces como iglesia podemos cometer el error de quedarnos esperando un de repente y hacer tiempo en vez de esperar en Dios. Hacer tiempo y esperar en Dios son cosas completamente diferentes. Hacer tiempo es sencillamente me quedo sentado esperando que algo mágico ocurra, como ocurre solamente en las películas, donde el actor de la película no hace absolutamente nada, pero de repente por un acto de Hollywood cambia su realidad, cambia su vida y de repente todo es diferente. Cometemos un error grave como cristianos si creemos que eso nos va a ocurrir a nosotros de esa forma. ¿Sí, pastor? ¿No dijo recién que creía en los de repente? Sí, pero espérame que ahí te lo explico. Yo personalmente estoy convencido que hay un falso evangelio que se predicó, que es el que vos tenés que hacer nada, sentarte a esperar y Dios después va a hacer todo y va a solucionarlo todo. Y no es lo que yo leo en la Biblia, no es lo que yo veo en la Biblia. Sí leo que Dios anunció, sí leo que Dios profetizó, eso a mí me habla de que Dios tiene un plan y que dentro de su plan hay un momento que es de quiebre, que se llama, y de repente ocurre algo que hace que el plan se dispare rumbo a ese lugar donde tenía que ir. Pero nunca ningún cristiano llegó a ese punto donde se dispara directo a donde tiene que ir si no transita primero el plan. No se puede uno quedar sentado esperando que llegue ese punto de inflexión donde todo cambia, porque no es así. La palabra dice que el Señor tenía un plan, lo profetizó, lo anunció tiempo antes. Y sencillamente, de repente, dentro de ese plan, algo ocurre que excede la capacidad del ser humano, que cambia drásticamente la realidad para siempre. Pero ese de repente no ocurre por plena casualidad. No ocurre por sentarme a esperar, no ocurre por hacer nada, le ocurre solo a aquel que transita ese plan. Y nadie dice amén, yo sé. Pero es la verdad. Quiero sacarte esa mentira de decir, bueno, Dios lo va a hacer y uno se queda ahí. No, hermano. No funciona así. No funciona así. Yo no creo en los de repentes mágicos de Hollywood de la vida de los cristianos. Te lo digo así, mirá. He conocido cristianos que no hacen absolutamente nada y de pronto algo maravilloso o sorprendente, digamos, ocurre en sus vidas. Y por ahí me lo comparten y me lo cuentan y se van con una alegría bárbara y yo quedo preocupadísimo porque yo sé que Dios no opera así. Habiendo hecho nada, viviendo mal, viviendo en desobediencia, que te caiga una bendición, a mí siempre me hace dudar que si es Dios, siempre. Yo digo que Dios tiene planes, yo digo que Dios tiene ese de repente o ese imprevisto
que cambia la realidad para siempre, ocurre en algún momento, pero le ocurre solamente a los que transitan su plan. A ver si van subiendo los amenes, pero yo creo que va a pasar. Así que quiero decirte que tu de repente de Dios se empezó a gestar ayer. A ver si agarras ese concepto, nos podemos ir ya. El de repente que Dios va a hacer con tu vida, va a ocurrir algo en tu vida en algún momento, que va a marcar un antes y un después, que va a ser sorprendente, que va a superar lo que tu capacidad hubiera podido aún desear o pensar, va a ocurrir, pero se empezó a gestar ayer. Los de repente es un momento específico que habla de algo que viene ocurriendo desde antes. Y voy a usar la Biblia para eso. Aunque con ese versículo me bastara, yo quiero usar la Biblia para eso. Por ejemplo, Abraham no fue padre de naciones de repente. Aunque de repente un día su esposa le dijo, estoy encinta, estoy embarazada. Digo encinta para las que todavía leen Reina Valera. Estaba embarazada, pero no fue de repente. ¿Cuántos saben cómo se hace un nene? ¿Sí o no? Ni tampoco de repente salió, estuvo 9 meses en esa panza. Aunque de repente salió. Pero no fue de repente como Hollywood, que Dios le habló, él estaba ahí y Dios le habla, le dice va a ser padre de naciones y salió y tenía un nene de 12 años. No fue así. Dejó tierra, dejó parentela. Tápele los ojos a los niños un segundo. Eso muchas veces. Y de repente ocurre lo que no ocurrió ayer. Pero no es que ocurre así, ¡pum! Hubo un proceso, hubo un algo que preparó su de repente. ¿Alguien se anima a decir amén? ¿Dice eso o no la Biblia de Abraham? Dígame si dice o no lo dice. ¿Dice o no dice la Biblia que José no llegó de repente al palacio? José no fue el ministro de Economía de la nación más importante del mundo de la época de repente. Aunque de manera imprevista, que eso significa de repente, un día, ¡pum!, ocurrió. Pero pasó por un pozo, pasó por la cárcel, pasó por un trabajo de fidelidad, pasó por mantenerse, pasó por estar orando, pasó por seguir luchando en la cárcel y de repente, el día menos imprevisto o menos previsible, saltó a ministro de Economía de la potencia mundial de la época. Pero no fue así. Dios le mostró un sueño y al otro día estaba en el palacio. No fue así. Díganme que Moisés liberó al pueblo de repente en un día. No fue así. Dios lo agarra en el desierto, le dice que los va a liberar y él llega y no liberó a nadie el primer día. Ni el segundo, ni el tercero. Pero de repente un día fueron libres. Es que el de repente llega al que va caminando como corresponde, un día le llega. Pero no hay tal cosa como la magia que, Dios me dijo y mañana ocurre y ya, de repente. Y entonces yo me quedo así, sencillamente esperando que Dios un día me hable, creo que me va a hablar hoy, que mañana todo va a cambiar y listo. Eso habla de mi irresponsabilidad. Eso habla de ese evangelio, perverso, malvado, falso, que le quita al hombre la responsabilidad que tiene para con Dios. Y le hace creer que Hollywood es real, que las cosas ocurren y ya. A Moisés no le pasó. Dígame que David llegó al trono de repente. No fue así. ¿Qué no soportó David antes de llegar ahí? Pero un día, estando corriendo de Saúl, se entera que de repente llegó su momento. De manera imprevista llegó su momento. Pero ¿por qué no pasó David primero?
y se sostuvo fiel a Dios, haciendo lo que Dios le pedía, en obediencia, en oración, sin doblegarse. ¿Sí o no? Díganme amén si me creen, si no. Díganme que Pedro un día se pescó todo que tuvo para repartir con todos los demás de repente. No fue de repente. Él había estado pescando ahí, Dios lo vio fracasar pescando él. Pero de repente, de manera imprevista, Dios aparece en su realidad y le dice, la red va para el otro lado. Y de repente, las cosas ocurren, pero él estuvo toda la noche ahí. Porque olvidamos esas cosas, porque es más simple creer que cualquier cosa es problema de Dios. Es más simple echarle la culpa a Dios que ver si yo estoy transitando o no estoy transitando el plan que Él tenía para mí, para que el de repente que Él tiene planificado ocurra. ¿Están ahí? ¿Será muy fuerte? ¿No? ¿Estamos? ¿Estás cómodo con lo que te digo? Espero que no. Espero que no. Espero que no. Es nuestra permanencia de fe, es nuestra acción de fe las que preparan los de repente de Dios para mi vida mañana. Alguien dígame, por favor. Es mi accionar de fe, mi permanencia de fe, mi insistencia para con Dios lo que activa el de repente de Dios para mi vida mañana. Lo que yo no puedo hacer, pero que Él lo hace por mí porque lo planificó de antemano. Quiero decirte algo, como dice mi tío Daniel, siempre me enseñó, me dice, el pastor una vez vino, no sé si se acuerdan, y me compartía y me decía, es que Dios no improvisa, Dios siempre tiene un plan. Dios nunca improvisó nada, siempre hubo un plan. El asunto es que cuando el plan de Dios no nos ocurre, le echamos la culpa a Él en vez de mirar si yo lo estoy transitando o no. Silencio, estampa. ¿Sí o no? Bueno, Proverbios, escúcheme esto, porque yo te quiero hablar de esto también. Pero, espera, a ver, vamos a ponerlo en claro. ¿Cuántos necesitan una activación en su área sentimental ahí en su vida? ¿Cuántos andan buscando ahí? Ahora están todos casados, felices, bien. Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos quieren una activación sentimental, digamos ahí? Levánteme la mano si la quiere de verdad. Y ahora yo te pregunto. O sea, ¿te arreglás para que eso ocurra? ¿Sí o no? ¿Estás arregladito, arregladita, para que cuando el encuentro de repente ocurra, no se asusten? ¿Estás haciendo amistades para conocer a la gente o andás aislado del mundo? No estoy esperando el de repente. Mira, vos estás esperando magia. Pero como se burlan de los solteros, acá con esta le pego a todos. ¿Cuántos están esperando una mejora económica en sus vidas? Igual tampoco son todos, así que los que andan ahí bien bendecidos, después oren por mí. Estoy esperando, pastor, una mejora económica en mi vida. Buenísimo, te consulto. ¿Te estás preparando para eso? ¿Estás estudiando? ¿Estás agregando un idioma nuevo a tus capacidades? ¿Estás en el mercado laboral metiendo currículum, buscando que la puerta se abra? ¿O estás sentado en tu casa sin estudiar, sin prepararte, sin buscar trabajo, esperando que ocurra algo que nunca ocurre, la verdad? Estás esperando que un amigo le diga a un amigo de otro amigo que se acordó de vos, que hay un puesto de presidente de una compañía multinacional que no necesita que hables idioma, que no necesita título universitario y que te estaban esperando a vos. ¿No que no ocurre eso? Ese de repente, hermano, no llega, pero ni a Hollywood se le ocurre. Solo en la película de Mendigo a Millonario pasó. No sé si alguien la vio, es muy buena. Pero no pasa. No pasa. Y en la vida ministerial hay alguien que tenga ministerio, que sepa Dios me ha llamado a servirlo, o sea, en la alabanza, como pastor, como evangelista, como más. Y en la vida ministerial,
Yo entiendo que Dios quiere usarme para pastorear mañana, perfecto. La Biblia, aunque sea, la lees para saber. Tenés una hora de oración, por lo menos, no te digo una. No, estoy esperando que un día me ocurra como en la Biblia, que un haz de luz y un ángel aparezca y me declare en mi ministerio y ahí yo sé que todo cambia. No pasa. No pasa. No ocurre así. Quiero matar ese mito. No ocurre así. Es una mentira. No es real. Pero quiero decirte también que yo puedo provocar de repentes negativos. Mi actitud atrae de repente positivos o de repente negativos. Mirá lo que dice Proverbios 29:1, el libro de la sabiduría. ¿Leíste Proverbio alguna vez? Te desafío públicamente que lo leas el mes de diciembre. Te alcanza un mes para leerlo. Que lo leas en diciembre, en enero vas a ser un ser humano totalmente diferente. Sabio, lleno de sabiduría de Dios para enfrentar la vida. ¿Qué dice Proverbios 29:1? El que es reacio a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Ni crean que Dios tiene solo los de repente buenos, están los de repente malos también. Tranquilo, que arranco negativo, pero termina bien. ¿Conoces un cristiano ese que vos le das un consejo de parte de Dios y no te recibe nunca uno? Te voy a decir algo, de repente le va a ir re mal. De repente se va a estallar contra la pared. Es que él o ella creen que es de repente, pero todos lo vieron venir. Lo ven venir, lo ven que va contra la pared, lo ven que ahí se da, ahí en cualquier momento, ahí llega, ¡pum! Y la persona dice, y de repente me pusieron una pared enfrente. No, hermano, todo el mundo la vio, hace años que está ahí. Lo que pasa es que vos, en vez de transitar el plan, de aceptar una corrección, de darte cuenta que no te la sabes toda, que tu corazón te puede engañar, que hay cosas que hay que cambiar, vos dijiste, no, me arreglo como yo puedo y de repente ¡zas! Y hay que levantarlo con cuchara después. Está en la Biblia. Cuando no aceptamos una corrección, cuando no aceptamos un cambio, ¿a qué me refiero con corrección? Pastor, ¿se va a poner a corregirnos a todos? No. Te puede corregir cualquiera, el más sencillo de todos nosotros te puede dar una palabra y un consejo de parte de Dios para que sea puesta a prueba tu humildad. Voy a volver a decírtelo. Porque si vos le escuchás consejo nada más, a mí si no me hablan a un rosario de ahí para abajo, eso habla de tu humildad también. Si no te puede dar un consejo a alguien chiquito que está empezando, pero de parte de Dios me refiero, ¿no? Que vos sabés que te habló y te dolió, te dijo eso que no te lo esperaba. Si uno no puede aceptar una corrección, también le va a llegar el de repente. De repente lo vas a ver en el suelo. Vos lo vas a ir viendo caer poco a poco, pero para él fue un aterrizaje de repente. Pero no fue de repente. Nuestras acciones atraen de repentes. Nuestras decisiones de hoy y de ayer atraen los de repentes que estamos viviendo hoy o los que vamos a vivir mañana. Alguien dice un amén. Esta era la parte, ahí vamos a ver si lo levanto después con la segunda parte, pero dígame amén, por favor. Mirá, decir amén aunque duela está bueno. Está bueno. Bueno, 2 versos. Hechos capítulo 16, versículo 23. A ver si te levanto con esto. Vamos a ver. Dice, después de darle muchos golpes, pero esperen que, tranquilo, espérenme. Después de darle muchos golpes, lo echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escucharon. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Ahí encontramos un de repente. Lo busqué literal, porque yo sé que si no, el diablo usa alguno para decir, no, pero en realidad no dice ahí eso.
Bueno, acá está literal. Estaban Pablo y Silas, que los molieron a golpe por predicar a Cristo. Los metieron preso y no preso, preso y en la cárcel del interior, te lo grafico, era el lugar donde iba todo lo que defecaba en el resto de las cárceles. Divino el lugar. Por si fuera poco, con cepos para que no se puedan mover, bien de recibir todo lo que venía de arriba. Frío, golpeado, lastimado, sin atención médica. Y de repente la cárcel se abrió. No dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia. Antes del de repente ocurrió algo. ¿Cuántos lo vieron que ocurrió algo? ¿Cuántos lo leyeron conmigo que ocurrió algo? Yo no sé quién de ustedes se siente preso de alguna situación. ¿Hay alguien ahí que se sienta preso de alguna situación económica, sentimental, laboral, ministerial? ¿Hay alguien ahí? Hágamelo saber, por favor. ¿Hay alguien que se sienta preso, no libre, que no puede zafar, que está en el peor lugar, en el peor momento? Te quiero decir algo, para que el de repente llegue, hay algo que hay que hacer. Pablo y Silas la están pasando muy mal. Y en el medio de pasarla muy mal, están convencidos que si hay oración y que si hay alabanza a Dios, pueden provocar un de repente que cambie su realidad. Ay, ay, ay. Qué difícil que es orar cuando la pasamos mal, ¿o no? ¿Sí o no? O me pasa a mí solo, que hay días que no quiero orar. Porque la cosa se puso fea y vos decís, ay, ni gana de orar, pero porque no sabes si echarle la culpa a Dios, si ir a llorar, si salir corriendo y ver cómo lo arregla. ¿Sí o no? Pero cuando uno está realmente deseando y esperando por un de repente, sabe que si mete mano va a venir un de repente de mi habilidad, pero que si mete mano Dios, va a venir un de repente de la suya. Pablo era muy bueno, era un gran orador. Aún antes de ser lleno del Espíritu Santo era un gran orador. Él podría haber hablado con el carcelero y explicarle su situación, ciudadano romano, lo importante que él era. Podría haber intentado convencerlo y buscar algún de repente de Pablo. Pero se miraron con Silas y dijeron, acá lo que necesitamos es un de repente de Dios para cambiar esta situación. Yo no sé si vos tenés una situación que necesitas que de repente Dios la cambie. Esa cosa poderosa, extraordinaria, que supera lo que tu habilidad hubiera podido planificar. Así que dijeron, si queremos que un de repente de Dios ocurra, no nos podemos quedar acá atados esperando, haciendo tiempo, a ver si a Dios se le da por hacer algo. Tenemos que provocarlo. ¿Cuántos saben que Dios es provocable? A Dios lo podés provocar a la ira o lo podés provocar a la acción poderosa a tu favor. Está en toda la Biblia lo que te estoy diciendo. Dios es provocable. Podemos provocar para nuestras vidas un de repente. Una intervención divina única como nunca antes, que supera nuestra expectativa, que supera nuestra realidad, que supera nuestra imaginación. Así que están Pablo y Silas atados, encadenados, no pueden salir, no se pueden mover, pero pueden orar. Pero pueden cantar. Y ahí no estaban los músicos, ahí estaban solitos. No sé si cantaban bien o mal. En general, el que predica bien canta mal. Así que supongo que cantaban mal. Pero dijeron, necesitamos un de repente. Necesitamos que Dios haga algo así de eso que cambia la historia de lo que me está pasando, cambia el rumbo y la dirección de hacia donde yo estoy yendo. Y entonces empezaron a orar y empezaron a cantar porque lo necesitaban. Lo que vos necesitás para cambiar tu rumbo, lo que vos necesitás para cambiar el curso de la historia de lo que te está ocurriendo, es un de repente de Dios. Y el de repente de Dios viene cuando vos te pones a orar, cuando vos te pones a alabar, cuando vos no te parás a mirar las situaciones, cuando vos no te parás a quejarte por las situaciones, cuando vos entendés que hay una responsabilidad en tu vida que puede atraer un cambio de parte de Dios. Las cosas no cambian por magia. Las cosas no cambian por casualidad.
No, es que Dios tiene un plan. Sí tiene. Pero vos sos parte de ese plan. Si no accionás vos los botones y las palancas que te corresponden, las cosas no ocurren. No porque Dios no pudiera hacerlas sin vos, sino porque determinó que quiere hacerlas con vos de esa forma. Hay una diferencia muy grande en lo que te estoy diciendo. ¿Pudiera Dios haberlo hecho sin oración y sin alabanza? Dios puede hacer cualquier cosa. Pero estableció como norma que apretemos esas palancas, apretemos esos botones y movamos de manera tal que nosotros provoquemos lo que tiene que ocurrir del cielo a favor mío. ¿Cuál es tu necesidad? ¿La tenés acá? Ponete acá. Vos sabés. Cuando yo te pregunto cuál es tu necesidad, siempre te viene algo. Pum, así. En este momento. La pregunta es, ¿necesita un de repente de Dios? Esa mano poderosa, extraordinaria, que cambia las realidades. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Te vas a quedar sentado esperando a ver si pasa? ¿O vas a hacer algo? Ay, ayúdenme, por favor. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 1. Todos conocemos esta historia. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿sí o no? Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce toda la historia. Y ahí encontramos un de repente. Decís, mirá que ahí de repente ocurrió el nacimiento de la iglesia hasta el día de hoy. Qué bueno hubiera sido tener la suerte de estar ahí. No, papito. No hay que sacar las cosas de contexto. De repente habla de un día en particular que fue provocado por días anteriores. Esos que estaban ahí, hacía días que estaban ahí. Esos que estaban ahí venían obedeciendo hace años al Señor Jesús. Esos que estaban ahí porque creían que Dios podía hacer algo. No ocurrió de casualidad. Había gente provocando lo que Dios quería hacer. Había gente esperando, creyendo, perseverando, insistiendo. Y de repente algo ocurre cuando Dios encuentra gente así. Perseverancia por causa de la fe. Obediencia por causa de la fe. Podrían haber salido a hacer algo, pero dijeron, si el Señor dijo se quedan acá, se quedan acá. Y los días pasaban y ellos seguían ahí. Y no pasaba nada. Porque no fue en el mismo día, ya llegamos, listo, ahora Dios tiene que hacerlo. Y no lo hacía. Es que Dios no hace un de repente sin que uno lo provoque. ¿Cuántos de ustedes de corazón, le digo, ya salimos ahora del ámbito de lo natural, de mi economía, mis sentimientos? Yo no digo que eso esté mal, todos necesitamos estar bien sentimentalmente, económicamente, y Dios lo entiende también, pero vamos al plano de lo más importante de lo más importante. ¿Cuántos anhelan un avivamiento en una nación? Bueno, no ocurre de repente si alguien no lo provoca. No, pastor, llegamos a este lugar y deseamos que la ciudad cambie por el poder del Espíritu Santo. Perfecto, yo estoy esperando ese de repente. ¿Pero cómo? ¿Lo estoy provocando o estoy sentado a ver si, bueno, ya hicimos la iglesia, Señor, entonces ahora me voy a sentar acá y ahora hacelo? No pasa, ¿eh? A veces estamos así, sentados esperando a ver. Y las cosas no ocurren y está bien que no ocurran. Está Dios esperando ver una iglesia que ora. Está Dios esperando ver una iglesia que obedece. Está Dios esperando ver una iglesia que permanece, que persiste, que insiste.
¿Está Dios esperando eso para activar el de repente? Él tiene un día ya planificado. Como decía en Isaías, Él ya lo planificó y Él ya lo anunció. Ahora está esperando que alguien provoque, que ese botón alguien lo apriete. Está esperando ese botón rojo del cielo, que alguien venga y empiece a apretar ese botón para que venga lo nuevo y lo grande de parte de Dios. Es un llamado a tu responsabilidad, a tu madurez. Quiero dejar que andes en pañales. Es tiempo de dejar. Estamos nosotros ahora en la etapa, Camila ahora ya el año que viene entra al jardín. Todavía tiene pañales. Con pañales al jardín no entra. Así que llegó la hora de que los deje. Va a decir, no, esperale su momento. Mirá, si le esperás el momento, a veces el momento no llega. Yo conozco gente de 50 años con pañales. Con pañales en el área sentimental, con pañales en el área económica, con pañales en el área espiritual. Y voy a decir, esperale, ya le va a llegar el momento. Y algunos están en el cajón con pañales. Es hora de dejar los pañales. Si pretendemos que Dios haga algo grande, y Dios sí quiere, por las dudas, si tenés alguna duda te lo aclaro, y Dios sí quiere, es hora de dejar los pañales y apelar a tu madurez, apelar a tu responsabilidad. Cuando uno terminaba el colegio, está mi papá presente, así que no me va a dejar mentir. Le dije, me voy a tomar un año sabático. Mira, se rió tan fuerte. Me dio una bronca. Digo, ahora termino el colegio. Viste, uno se siente que terminó, no sé, pero bueno, a la edad que uno tiene, terminó todo. ¿Ya está? Voy a tomarme un año para pensar qué voy a hacer. Se empezó a reír. Me dijo, vos buscás trabajo mañana. Mañana, le digo, mis compañeros, no, tus compañeros no sé quiénes son sus papás, pero vos tenés uno que mañana te manda a laburar. Y me hizo crecer. Hay un momento donde te toca crecer. De alguna manera me siento mi papá ahora. Y yo le digo a ustedes, olvídense del año sabático. A laburar por el de repente. A empujar el de repente. A buscar que Dios haga algo. No crean más en Hollywood ni en los mensajes perversos que algunos pastores están predicando, que pareciera que son dioses tipo Harry Potter, que hace así, ping, y tocó a uno y ese tuvo suerte y el resto tuvo mala suerte, porque no funciona así. Cualquiera que se anima a provocar a Dios, le saca un de repente. Cualquiera que se prepara e insiste y cree y ora y provoca, genera un de repente de Dios. ¿Sabes qué es lo más interesante que ocurrió en ese aposento alto? Dice que todos, como estaban en un mismo espíritu, todos recibieron algo. Pero al mismo tiempo dice que cada uno. Yo no quisiera que todos prosperen, pero yo no. Porque es una manera de hablar genérica, ¿no? Yo puedo decir, no sé cuántos somos acá, pero decir, bueno, todos son prósperos. Pero por ahí hay alguno que llegó por primera vez y lo incluiste en el todos, pero en su individualidad no es próspero. Yo no quisiera ver a todos versus de repente y yo perderme el mío. Yo quiero el mío. Yo quiero que la sumatoria del mío y del tuyo generen un todos. Yo quiero que te vaya bien sentimentalmente, quiero que te vaya bien económicamente, quiero todo eso que uno vive en este mundo y quiere tenerlo, pero lo que más quiero es que tengas un avivamiento personal. Lo que más yo deseo y le pido a Dios es que esta sea una iglesia donde cada uno tiene su avivamiento personal con Dios. Donde Dios le depositó a cada uno algo. Pum, 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 pum. Y vos lo estás viviendo. Y cuando lo juntamos, todos generamos un avivamiento. Yo creo que Dios tiene planificado para esta ciudad y para este país un avivamiento. No me importa, de hecho, lo que otro crea. Sé lo que estoy creyendo, sé lo que estoy esperando. Y a veces yo mismo me he dado cuenta que a veces estoy como haciendo tiempo en vez de provocándolo. Así que no te hablo de lo que no sé, te hablo de lo que he descubierto en mi corazón.
Quiero llevarte y llamarte a la responsabilidad, a la madurez, a que provoques tu de repente de mañana. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie entonces, ya está. Era más largo, pero va a dejar ahí. Entiendo que va hasta ahí. Porque quiero decirte que viene un de repente de Dios. Te lo quiero anunciar para que te lo sepas. Como dice Isaías, yo ya lo anuncié antes de tiempo. Yo quiero anunciarte esto. Viene un de repente de Dios. Así como ocurrió en ese aposento alto, que vino ese de repente. Yo sé que viene un de repente de Dios a tu vida que va a hacer ruido, como hizo ruido en ese aposento alto. En ese momento todos se dieron cuenta que algo estaba ocurriendo. No le pasó desapercibido a nadie. Va a venir a tu vida un momento que haga ruido, un momento que se note, un momento fuerte. Dice que sopló el viento, hizo ruido y se sintió. Va a venir a tu vida, eso es un de repente. Ese es cuando Dios mete la mano, se nota, se ve, se evidencia. Los que están afuera, los que no son aún, o sea, si vos te das cuenta, los que están afuera mismos se dan cuenta. Se empezó a congregar la gente afuera para ver lo que estaba ocurriendo ahí, porque algo ahí estaba haciendo ruido. Va a venir para tu vida un momento de ruido, de estruendo, de llamativo. Aún la gente de afuera va a darse cuenta de lo que está ocurriendo con tu vida, que un de repente de Dios se activó. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Viene un de repente que se va a hacer notar, que va a ser evidente, que va a ser notorio. Viene un de repente a tu vida mañana que lo estás provocando hoy. El de repente que estás esperando de Dios mañana, lo empezás a provocar hoy. Cerra tus ojos ahí, cerra tus ojos. Y empezá a clamar a Dios por un de repente, porque esto es solo para gente que tiene fe. Te lo tengo que decir. Y si no tenés fe, podés pedirla. Así que esto es para todos. Pero la fe es la que acciona esta realidad. Es la fe la que acciona la realidad. Yo creo, estoy creyendo con todo mi corazón que vienen unos tiempos de repente extraordinario en cada una de sus vidas. Y todos podremos decir que estamos viviendo un de repente. Empiece a orar, empiece a clamar a Dios, póngase como Pablo y Silas. Pastor, tal vez hoy me siento más encerrado que libre, me siento más encadenado que pudiendo hacer algo, me siento más lastimado y golpeado que otra cosa. Pero el mensaje me llegó. Empiezo a orar, pastor, hoy mismo. Aunque en cada principio de oración se me caigan las lágrimas. Aunque no entienda ni lo que estoy orando. Empiezo a cantarle a Dios aunque no lo sienta. Empiezo a alabar a Dios aunque no me parezca. Empiezo aunque nada dentro de mi ser me haga sentir o percibir que sea lo correcto. Pero he creído en un Dios que puede traer un de repente a mi vida y cambiar mi realidad. He creído en un Dios que tiene poder para hacer mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo. Por eso empiezo a orar hoy, empiece a orar, por favor. Empiece a orar, empiecen a cantar, empecemos a provocar hoy el de repente de mañana. Ven, despierta tu pueblo.